Muy buenos días a todos los participantes, a todos los que están conectados en este momento. Voy a quitar un rato la presentación para que me vean. Estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los que decidieron participar en este ciclo de webinars, en el cual vamos a tener 5 eventos en total. Todos día jueves a esta misma hora para que nos sea más fácil programar los eventos en los cuales ustedes pueden participar. Voy a compartirles de nuevo la presentación. Vamos a ver. Buenos días, Catherine. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir la presentación. Un poco de moción de orden, de reglas del juego. Este es un seminario web vía Zoom. En sus pantallas les aparece un menú. Les puede aparecer automáticamente. A veces no lo ven, entonces muevan el mouse hacia abajo o hacia arriba. Pueden tener el menú arriba o abajo, en el cual van a tener el menú en español o el menú en inglés. Pueden chatear, pueden escribirme como lo hizo Catherine hace un rato, donde mandó saludos. Pueden levantar la mano si quieren participar o si quieren decir algo. Y si quieren hacer preguntas, también tienen la opción de preguntas y respuestas. Ahí me pueden escribir. Yo voy a estar monitoreando todos sus comentarios y todas sus preguntas para poder atenderlos de la mejor manera. Tomen nota, pueden tomar nota de todo lo que quieran. Igualmente, aquel que quiera que le comparta la información que vamos a ver el día de hoy, al final, con muchísimo gusto yo se las envío por correo. Me pueden escribir por correo. Y como toda tecnología puede fallar, podemos tener problemas técnicos, lo adelanto desde un principio, espero que no suceda. Si en algún momento hay algún problema de internet, sobre todo de nuestra parte, y se les corta el webinar, se les corta la comunicación, lo que les voy a pedir es que si están conectados, sigan conectados. Tenemos una segunda red Wi-Fi. Duramos un minuto, tal vez menos de un minuto, en conectarnos a una segunda red Wi-Fi y volver a abrir la sesión y volver a estar con ustedes. Lo adelanto, espero que no pase, pero bueno, siempre hay que estar prevenido para cualquier situación. Me voy a presentar y me voy a presentar primero como ser humano. Aquellos que ya han estado anteriormente en algún seminario, en algún webinar de los que hemos dado, siempre me gusta presentarme como ser humano. Mi nombre completo es Andrés Zawadzki Wisniewski, el de los apellidos raros. Mis apellidos son de Polonia, la bandera que está aquí arriba. Mis 4 abuelos son poloneses. Yo soy nacido en Francia, pero me trajeron muy pequeño a Costa Rica. He vivido toda mi vida en Costa Rica, así que soy costarricense. Inclusive soy cédula 1 como si hubiera nacido en San José. Tengo una linda familia, estoy casado desde hace 21 años. Me encanta lo que hago en mi trabajo. Tengo la dicha de hacer lo que me gusta. Me gusta mucho leer por mi trabajo. Me gusta mucho leer de varios temas. Me gusta mucho el mundo del vino. Leo mucho de eso. Me gusta los deportes de motor, ver los deportes de motor. Y me gusta hacer ejercicio. Creo que es una forma de mantenerse saludable. Es una forma de alguna manera desestresarse, sacar el estrés que tenemos todos los días. Así que hago CrossFit y mountain bike. No soy un experto, soy un amateur, pero me gustan muchísimo los deportes. A nivel profesional soy administrador de empresas, tengo una licenciatura en administración financiera, estudié en el tecnológico.
en Cartago y en San José. Y a nivel profesional, trabajé en una empresa familiar. Mi papá es ingeniero textil. Tuvo una empresa textil durante muchísimos años y trabajé con él haciendo de todo, aprendí muchísimo. Y luego cuando me gradué, trabajé en empresas multinacionales, específicamente en dos, durante 17 años, en Colgate-Palmolive y en compañía Nestlé, las cuales son compañías muy grandes y son donde se aprende mucho y donde a pesar de ser financiero, trabajé en áreas de servicio al cliente, aprendí muchísimo de servicio al cliente, me parece que es un área sumamente importante. Estuve en administración de categorías, aquellos que conocen o que no conocen, es un híbrido entre mercadeo y ventas. Fui gerente de marcas en ambas compañías por periodos cortos, pero fui gerente de marcas. Y estuve muchísimos años en ventas, vendo Walmart principalmente a nivel regional de Centroamérica y siendo gerente comercial en una de las divisiones de Nestlé, que se llama Nestlé Nutrition, de alimentación infantil para Centroamérica y República Dominicana. Y desde hace un poco más de 5 años soy coach de negocios certificado por la firma Action Coach. Pertenezco al miembro de foro de coaches de alto nivel. Si no conocen de Action Coach es una firma de coaching de negocios que existe desde hace más de 25 años. Somos una firma que nos dedicamos a asesorar sobre todo a las pymes, a potenciar los resultados en ventas, en rentabilidad, en mercadeo, en crecimiento de las habilidades profesionales de las personas que trabajan dentro de las pequeñas y medianas empresas. Y algo que quiero resaltar es la visión que tenemos. ¿Por qué estamos haciendo esta serie de webinars? Porque vamos a tener 5 eventos. Porque nuestra visión, como lo ven ahí, es la abundancia mundial mediante la reeducación a los negocios. Como parte de esa visión, creemos que tenemos que apoyar en estos momentos, que no son momentos fáciles para muchísimas personas y para muchos profesionales y para muchos dueños de negocios. Y nuestra labor es apoyarlos en todo lo que nosotros podamos. Por eso estamos haciendo esta serie de webinars. Somos una firma que está presente en los 5 continentes, en muchísimos países. Somos muchas personas como yo que estamos certificados para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que es nuestro enfoque de todos los días. E iniciamos. Iniciamos un poco haciendo una reflexión de cuál es la situación actual. Cada uno tendrá su opinión, cada uno verá las noticias todos los días, cada uno tendrá una actitud o un pensamiento tal vez distinto o tal vez un poco similar a lo que está sucediendo. La realidad es que lo que está sucediendo actualmente no es una crisis de una empresa, no es una crisis de un grupo empresarial o de una industria, no es una crisis de un país, sino es una situación que está sucediendo a nivel mundial y es algo que nunca habíamos vivido, es algo que sobre todo nadie había previsto, nadie estaba esperando. Y lo que tenemos que considerar es que todos estamos pasando por lo mismo, no es una situación exclusiva. Y aquí es donde tenemos que ver cómo salimos lo mejor parados de esta situación. Y por lo tanto, el objetivo que tenemos, o uno de los objetivos principales que tenemos, es el de retar nuestra manera de pensar. Hay personas que desde que inició esta situación de la pandemia, en el caso de nosotros, en marzo, a mediados de marzo, de una vez comenzó a tomar acciones, de una vez comenzó a pensar que podía ser diferente. Hay otras personas que es muy común, que tardan un poco más, son más reflexivas, comienzan a tomar acciones posteriores y hay personas que no salen
de ese shock inicial, que no salen de eso, ese cambio que esta situación nos ha creado y que tal vez no se ha retado lo suficiente, no ha pensado lo suficiente en maneras de diferente hacer las cosas. Lo que queremos realmente es retar para pensar de una manera diferente, para sobre todo actuar, porque no solo podemos pensar o planear las cosas, sino realmente actuarlas y saber que hoy es donde tenemos que esforzarnos muchísimo más. Hoy es donde tenemos que pensar en cosas diferentes. Ya dejamos de pensar en lo que siempre hacíamos, en cómo siempre lo hacíamos, nos estaba funcionando. Muchas cosas tenemos que cambiarlas. Tenemos que ser totalmente innovadores. Tenemos que hacer cosas que antes tal vez eran impensables. Tenemos que esforzarnos muchísimo más. Probablemente no es que no nos estábamos esforzando, pero ahora hay que redoblar los esfuerzos para poder seguir adelante. ¿Sí? Y la realidad es que las crisis muchas veces son necesarias. Las crisis son muchas veces ese potenciador del cambio. Y cada uno tendrá su opinión, pero vean lo que nos está pasando en Costa Rica, donde creo que tenemos la bendición de vivir en este país. ¿Por qué? Porque desde que inició la pandemia, bien que mal, creo que las cosas se han manejado bastante bien. El gobierno, en el Estado, independientemente de la opinión que tengamos, ha manejado bastante bien las cosas, muchísimo mejor que en muchos países. Pero salir de esto depende de todos nosotros. Actualmente, los últimos días, las últimas semanas, probablemente hemos visto un incremento en los casos, nos hemos preocupado más. Estamos preocupados por qué acciones se puedan tomar, si esa reapertura se va a retrasar o inclusive va a tomar pasos hacia atrás y en vez de hacer una reapertura vamos a regresar a un cierre como lo tuvimos en Semana Santa. Pero yo pienso que muchas veces las personas reaccionamos hasta que tocamos fondo, hasta que realmente sentimos la crisis. Este incremento en los casos que estamos teniendo ahora probablemente va a hacer que aquellas personas que no están haciendo caso, que están haciendo lo indebido, haga que realmente reflexionen, haga que realmente vean que realmente esto es algo serio, realmente estamos en una crisis y comencemos a reaccionar. Y nos pasa a nosotros en la vida personal, en la vida profesional, en la vida de negocios, que de repente sabemos que las cosas no están yendo bien, pero no estamos haciendo nada diferente y hasta que llegamos a un punto límite, hasta que tocamos fondo, hasta que realmente sentimos la crisis, es cuando realmente reaccionamos. Por eso la crisis no es sencilla, no es fácil, pero muchas veces es necesaria y nos enseña muchísimas cosas y sobre todo nos obliga a reaccionar. Entonces es momento en los que hoy probablemente tenemos que dejar de pensar en lo que ha pasado. Cuando inició toda esta crisis, obviamente era algo nuevo para todos. El tema del coronavirus o del COVID-19, como lo quieran llamar, eh, era tema de todos los días, sigue siendo tema de todos los días, pero de repente era un tema, se volvía en una excusa, ¿verdad? Se había llegado a un cierre, a una paralización, no podemos hacer las cosas porque tenemos un cierre, no podemos hacer las cosas porque tenemos una crisis, porque tenemos un aumento de los casos, pero ya han pasado más de 100 días desde que iniciamos con esta situación y el coronavirus ahí está, la pandemia ahí está, inclusive, como lo mencioné hace un rato, probablemente estamos con más casos, probablemente no, estamos con más casos que desde el inicio y muy probablemente en diciembre, a finales de año, a principios del otro año, el coronavirus va a estar
va a seguir existiendo. Vamos a tener que saber convivir con él, pero lo que no podemos hacer es pensar en el pasado, en decir, bueno, es que llegó la pandemia, no puedo hacer nada, me está afectando, el coronavirus va a seguir estando ahí, ya tiene que dejar de ser una excusa o una justificación del por qué no podemos hacer las cosas. Vamos a tener que aprender a vivir con él y decir qué sí puedo hacer o cómo puedo hacer las cosas viviendo con esta pandemia, viviendo con esta situación que tenemos. Y la crisis, como les dije, siempre trae aspectos positivos. ¿Sí? La crisis, de repente, aunque no lo queramos reconocer, o si lo reconocemos, trae aspectos positivos, nos hace reflexionar, nos hace mirarnos hacia adentro, hacer esa introspección y decir, bueno, ¿por qué me está afectando? ¿O qué tengo que hacer diferente? ¿Qué cosas estaba haciendo que no creía que estaba mal y que ahora creo que tengo que cambiar? ¿A dónde estoy haciendo bien las cosas? Y si las estoy haciendo bien y hoy me funcionan, ¿cómo las puedo potenciar? ¿Qué cosas estoy haciendo mal o cuáles son esas oportunidades y cómo potencio esas oportunidades? ¿Y cómo nos trazamos objetivos? Me ha pasado, trabajo con muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, y al inicio, como era normal, inclusive yo las apoyé en, bueno, planifiquemos a corto plazo qué vamos a hacer, cómo vamos a, a a rodear esta situación durante el mes de marzo. ¿Qué acciones tomamos? Y luego durante el mes de abril, que fueron los meses más duros por las acciones que tomó el Ministerio de Salud a nivel de país, a nivel de economía. Y luego cómo vamos sorteando y cómo vamos logrando resultados en el mes de mayo. Cómo vamos buscando esos objetivos a corto plazo, pero de repente cómo vamos extendiendo más esa planificación, esos objetivos que hacemos hoy para lograr resultados, nuevas metas, nuevos objetivos durante este año. Y vayamos pensando inclusive en el próximo año, pero vayamos teniendo esa visión y sobre todo las acciones que tenemos que ir tomando y no solo ir apagando fuegos, no solo ir tomando acciones en el momento. Y reflexionemos que la crisis nos exige cambios radicales. Como lo mencioné, cuando todo esto comenzó, mucha gente se paralizó, mucha gente utilizó la pandemia como una excusa de por qué no se podían hacer las cosas, una excusa de por qué los resultados no lo teníamos. Y son excusas válidas, son excusas reales, son excusas que de repente nos generaban esa impotencia, ¿sí? Son excusas que de repente culpábamos la situación que estaba sucediendo, todavía culpamos de que el gobierno no está tomando suficientes acciones, de que la industria donde yo estoy no está tomando suficientes acciones, de que los bancos no están apoyando y no están tomando suficientes acciones. Y está bien que hagamos eso, pero no nos podemos quedar en lo que yo llamo estar debajo de la línea o debajo del punto poder con esas excusas, con esa negación, con esa impotencia, porque no resolvemos las cosas. Y hay muchas cosas que no las podemos manejar nosotros, que están fuera de nuestro control. Tenemos que pensar qué está dentro de nuestro control, comenzando con nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud correcta que tenemos que tomar como profesionales, como personas, como dueños de negocios, aquellos que son dueños de su propio negocio? ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud correcta que tenemos que tomar nosotros? ¿Sí? Aunque no sea fácil, créanme que no es fácil. Es una introspección
que tenemos que hacer todos los días, es una motivación diaria de que a pesar de que tenemos esas preocupaciones que muchas veces no nos deja dormir, cómo nos levantamos y cómo decimos, cómo tomamos esa actitud correcta y nos decimos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál es la actitud que tengo que tomar? ¿Qué hago para avanzar? Y ojalá tengamos gente a cargo o tengamos compañeros, un equipo de trabajo. ¿Qué actitud tengo que demostrar? ¿Cómo me responsabilizo a hacer las cosas? ¿Cómo me responsabilizo a si las cosas me están saliendo bien? Es muy fácil responsabilizarse, pero si las cosas me están saliendo mal, ¿cómo decir, bueno, me están saliendo mal porque yo también estoy dejando de hacer las cosas? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo generamos ideas? ¿Cómo tratamos de salir adelante? No pensemos que vamos a regresar. Ojalá que mucha gente lo pueda hacer, que regrese a la situación que tenía antes de la pandemia. Tal vez no sea posible, pero ¿cómo podemos actuar y salir adelante y estar mejor de como estábamos ayer, de como estábamos hace una semana, de como estábamos hace un mes? ¿Sí? Y muchas veces no actuamos por miedo o por frustración. Y lo digo en lo personal, también me ha dado miedo, también me ha dado frustración. Y está bien que se sintamos ese miedo, pero ese miedo tiene que ser más bien un impulso a hacer las cosas. Tenemos que saber vencer ese miedo. Y cuando tenemos miedo, y ojalá reflexionen sobre esto que les voy a decir, hay tres caminos. Solo hay tres caminos. Cuando tenemos miedo hacia algo, en nuestra profesión o en nuestro negocio, o de repente estamos trabajando, trabajando para una empresa y nos ofrecen un nuevo puesto, una nueva responsabilidad y nos dan miedo, o tenemos esta situación que estamos tomando ahora y tenemos que tomar decisiones y nos da miedo. Cuando nos da miedo hacia tomar una decisión, hacia una situación que tenemos ahora, tenemos solo tres caminos. ¿Sí? El primer camino es que ese miedo nos venza y decir, no, no voy a tomar la decisión, no, no voy a tomar el riesgo, no, no puedo tomar las acciones o no quiero tomar las acciones o no quiero ni pensar, no quiero hacer nada. Y ahí es donde sí fallamos y donde sí fracasamos, porque no hicimos absolutamente nada, donde nos podemos recriminar, porque simplemente el miedo nos venció. ¿Sí? Y puede ser que el miedo nos venza, pero que nos venza por un momento, por unas horas o por unos días o por unas semanas, pero no puede ser permanente. El segundo camino es decir, voy a tomar el riesgo, voy a tomar la decisión, voy a tomar acciones, aunque no sea la solución definitiva, aunque sea por lo menos, creo que eso me puede permitir un mejor camino, ¿sí? Una opción diferente, no es la solución definitiva, pero una opción diferente, ¿sí? Y arranco. Pero muchas veces ese arranque inicial, apenas recibimos o apenas vemos el primer obstáculo, la primera dificultad, nos volvemos a salir. Ese segundo camino puede funcionar siempre y cuando las cosas, el camino esté despejado, siempre y cuando las cosas nos resulten bien y lleguemos al resultado final que estamos buscando. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos una decisión? Y ahora con la pandemia hemos visto mucha gente emprendiendo y tomando el riesgo, casi sin dinero y aún así emprendiendo y esperando resultados. Y resulta que las cosas no le salen bien. Y entonces al cabo de unos días, de una semana, dice, bueno, la verdad es que el emprendimiento no me funcionó, voy a cerrar todo. Y tal vez no lo intentó todo, tal vez no le dio tiempo y de nuevo volvió a fallar o a fracasar. Cuando realmente nosotros venzamos el miedo, tenemos que empujar por las cosas, tenemos que decir, bueno, voy a vencer ese miedo, voy a tomar acciones, voy a tomar la decisión y voy a ir adelante y sé que las cosas no van a ser fáciles
Y sé que voy a tener problemas en el camino y sé que voy a tener dificultades, pero sé que si tengo esas dificultades, tengo que ver cómo me las brinco. Tengo que ver cómo resuelvo esas dificultades y cómo sigo avanzando. De repente yo tenía un camino trazado y esas dificultades me van variando ese camino. Pero sé que las voy a tener, simplemente es esa actitud, voy a seguir adelante. Ujú. Y aquí es donde tenemos que hacernos esta pregunta que ven en pantalla. Vamos a ver, creo que tengo... Ups, aquí me pasé. En el chat, no. Okay. Es donde nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Estamos nosotros o nuestra empresa, aquellos que tienen una empresa o la empresa donde trabajamos, preparados para enfrentar una crisis? Piénsenlo bien. La crisis comenzó, en el caso de Costa Rica, en marzo, ¿sí? Con más fuerza en abril. Estamos en junio, ya finalizando el mes de junio. La verdad es que han pasado 3 meses, un poco más de 3 meses. Obviamente es una crisis que no se esperaba, pero estaba preparada la empresa para la crisis. Estaban preparadas en general las empresas y las personas para una crisis. Yo podría decirles que en su mayoría, y me incluyo, no estábamos preparados para una crisis. Obviamente, nadie esperaba una crisis como la que estamos pasando ahora, pero realmente las empresas prevén tener una crisis. Estamos viendo empresas muy grandes, multinacionales, que en cuestión de 2 meses, de 3 meses, ya se están declarando en quiebra. Entonces uno dice, pero qué raro, si son empresas tan grandes, ¿cómo en tan corto tiempo? Porque realmente para una empresa, ¿sí? Para su ciclo de vida, 2, 3 meses no es nada. ¿Cómo en 2, 3 meses están cerrando? Se están declarando en quiebra. No quiero decir que no nos afecte, que a todos nos está afectando, pero realmente estábamos preparados. ¿Será que esta crisis, si salimos de esta, una de los aprendizajes es, ojalá que no suceda, y toco madera, pero ¿cómo nos preparamos si hay una futura crisis? Ojalá no igual que esta, ojalá menor, pero crisis van a haber. En el ciclo, en la historia mundial siempre ha habido crisis. ¿Cómo nos preparamos muchísimo mejor? Y aquí vamos a entrar al primer tema de este webinar, que es el flujo de caja, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Aquellos que sé que muchas personas de las que están conectadas hoy son profesionales independientes que brindan sus servicios, abogados, ingenieros, electricistas, electromecánicos, ¿sí? Hay profesionales de la salud, psicólogos, odontólogos, aquellos que brindan servicios o aquellas empresas, ¿sí? ¿Cuál es el flujo de caja que tienen actualmente? ¿Con cuánto dinero realmente cuentan? ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos que tenemos actualmente y para cuánto nos va a alcanzar? Eh, Piensen en el efectivo de la empresa, es como el aire para las personas. Si no tenemos aire, no vivimos. Si las empresas o los profesionales independientes que viven de sus servicios no tienen flujo de efectivo, no pueden continuar. Cuando inició todo esto, yo trabajo con las empresas con las que trabajo, lo primero, siempre lo hacemos, pero lo primero que hicimos fue revisar de nuevo el flujo de caja. ¿Con cuánto dinero contaban en ese momento? ¿Cuál es el nivel de gastos que tienen a futuro y para cuánto tiempo nos alcanzaba ese dinero? Y créame que el caso más crítico de las empresas con las que yo trabajo, las que yo asesoro,
Hubo una empresa que tenía un flujo de caja que le alcanzaba para un mes y una semana, un mes y 2 semanas máximo. Si no conseguía más dinero, en un mes y medio se quedaba, sin flujo de caja y no quedaba otra más que cerrar, que poner el candado y cerrar. Tomamos acciones inmediatas de primero disminuir gastos. Y entonces fuimos alargando ese flujo de caja, porque al disminuir gastos a futuro, hacemos que ese flujo de caja, ese dinero que realmente tenemos, que contamos, que están en las cuentas de los bancos, se estire, nos alcance muchísimo más. Por eso es un tema importantísimo, por eso es el primer tema de este webinar, el flujo de caja. Y normalmente en temas financieros, en temas contables, se dice que los ingresos menos los gastos nos da el ahorro, si somos personas o profesionales independientes. En el caso de las empresas, los ingresos menos los gastos nos deja la utilidad. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen los estados financieros, sobre todo el de pérdidas y ganancias. Y el juego aquí es no quedarnos sin liquidez. Obviamente tenemos poca liquidez, pero el juego en estos momentos es cómo nos quedamos sin liquidez. Y entonces tenemos que invertir esta ecuación y revisar cuáles son nuestros gastos hoy, pero sobre todo nuestros gastos a futuro. Y decir, nuestros gastos no pueden ser mayores, ¿sí? O lo que es lo mismo, tienen que ser menores a nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que proyectar cuáles son los gastos que vamos a tener en lo que resta del mes. ¿Cuáles son los gastos que vamos a tener ya proyectados para el mes de julio? Todos deberíamos de saberlo. En las empresas en las que yo trabajo ya hay una proyección de gastos del mes de julio, habiendo hecho una reducción, y luego proyectamos cuáles son los ingresos que tenemos. ¿Sí? Y si los ingresos son menores a los gastos, la tarea es cómo reducimos esos gastos. Y aunque parezca extraño, no tenemos que dejar de pensar en ahorros o utilidad. ¿Sí? Aunque sean menores, aunque sean más chiquititos. Hay empresas que ya después de estos 100 días han estado comenzando a recuperar su nivel de ingresos. Muy probablemente, o casi que seguro, no ha regresado a los niveles que tenía antes de la pandemia en el 2019 o el 2018, pero está comenzando a tener pequeñas utilidades, a que sus ingresos sean menores a los gastos por todas esas acciones que se tomaron. No dejemos de pensar en poder tener ahorros o poder tener en utilidades, porque eso nos hace que nuestra liquidez se alargue en el tiempo, que podamos afrontar mejor las situaciones que vamos a tener a futuro, que es muy incierta. ¿Sí? El futuro es muy incierto. ¿Cómo preveemos ahora incrementar esos ingresos, disminuir esos gastos y tener, aunque sea una utilidad pequeña, no gastarlo, sino que nos sirva como un colchón, como una seguridad para los meses que siguen a futuro? Y entonces aquí es donde vamos a regresar a fundamentos básicos que probablemente muchos conocen. Lo primero es reducir costos. Cuando hablo de reducir costos o reducir gastos, tenemos que revisar cada uno de los gastos que tenemos a nivel profesional o en las empresas, cada una de las cuentas. Muchas empresas me dicen, bueno, Andrés, es que estamos ya en el nivel mínimo, ya es algo que ya hemos hecho. Muchas otras no lo han hecho. Si no han hecho el ejercicio, simplemente dicen, bueno, pero es que los gastos que tengo son los que tengo, no los puedo reducir. No han hecho el ejercicio. Y créanme, en todos los casos, hemos hecho el ejercicio de cuenta por cuenta, servicios públicos, materia prima,
pago de planillas, materiales de oficina, todo lo que sean gastos fijos, inclusive gastos variables, pago de impuestos. Vamos revisando una por una de las cuentas y vamos viendo si hay una posibilidad de ahorro, aunque sea pequeñita, aunque sean 100 colones, aunque sea un 1% de reducción. Al final el resultado siempre ha sido positivo. Al final siempre hemos visto cómo podemos reducir esos costos, esos gastos que tenemos como profesionales, esos gastos que tenemos como empresa. Y dentro de eso, la cadena de pagos, las cuentas por pagar que tenemos, ¿sí? Tenemos que recuperar todo el dinero. Y muchas veces yo sé que hay, y muchas de las personas que están aquí, al igual que yo, somos personas responsables, que pagamos todas las facturas que tenemos, que pagamos todos los servicios, que pagamos todas esas cuentas que tenemos y a tiempo, porque no nos gusta tener deudas y de repente nos retrasamos un poco, ¿sí? Pero ahora es el momento de negociar. Todos estamos en la misma situación. ¿Cómo podemos negociar esos pagos? Aunque sea un día, una semana, ojalá un mes. Sí, hace diferencia si lo pago hoy, así lo pago dentro de una semana. Tengo ese dinero disponible. Dentro de una semana puedo recuperar muchísimo más dinero. Sí, aquellas compras que teníamos previstas, sobre todo las compras grandes, ¿será que las podemos posponer por un tiempo? Y muy importante, aquellos como yo que tienen un portafolio de clientes, aquellas empresas que tienen sus clientes fijos, hay que mantenerlos. Como decimos aquí en Costa Rica, hay que chinearlos, hay que darles muchísimo mejor servicio y lo vamos a ver durante el tercer evento que tengamos en 15 días, la atención a servicio al cliente. ¿Cómo retenemos a los clientes? El juego de aquí es muchísimo más fácil retener a los clientes que tenemos actualmente que buscar nuevos. No es que no se pueda, pero es más difícil y es más costoso buscar nuevos clientes. Es más fácil retener a los nuevos clientes. Y también hagamos negociaciones con los proveedores, con aquellos proveedores que nos están ayudando. En esto del flujo de efectivo, y ahorita les voy a enseñar, tenemos que tener ese control del dinero. A veces no tenemos el control del dinero. Si yo les preguntara, ¿cuánto han facturado esta semana? ¿Cuánto han facturado este mes? ¿Cuánto dinero les ha ingresado? ¿Cuánto han gastado esta semana? ¿Cuánto han gastado este mes? ¿Y en qué? Todos tendrán la respuesta exacta. Todo el mundo sabrá exactamente cuánto les ha ingresado y cuánto han gastado. O como lo he visto en muchísimas ocasiones, bueno, sí, vamos a un ritmo normal. Creo que hemos ingresado como 10, 11 millones por ahí. Y los gastos ni sabemos, simplemente voy pagando y voy pagando. Como dueños de negocios, y no tenemos que ser ni contadores ni financieros, tenemos que tener un seguimiento y un reporte para saber exactamente qué está ingresando, de dónde está ingresando y qué está y en qué estamos gastando, a dónde está saliendo el dinero. Eso es lo que se llama un flujo de efectivo, un flujo de dinero. Y cuando hablo que estamos ingresando, no es que estamos vendiendo. Hay muchas empresas y muchos profesionales que venden sus servicios, pero el dinero no entra de inmediato. No es que yo llego a un acuerdo con una persona o con una empresa e inmediatamente le facturo e inmediatamente me hace el depósito o la transferencia, ¿sí? Facturar no es lo mismo que ingresar. ¿Cuánto nos está ingresando? Porque yo puedo tener una facturación muy alta, ¿sí? Pero no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Vuelvo a ver
la cuenta de bancos y ¿dónde está toda esa venta? ¿Dónde está toda esa facturación? Si la cuenta de bancos está así, delgadita, chiquitita, porque el dinero está en la calle, tenemos que tener ese flujo de efectivo. Y la otra recomendación es, revisemos los precios, ¿sí? Revisemos nuestra estructura de costos, ¿sí? ¿Será que nuestros precios están bien? Créanme que hay inclusive oportunidades de incrementar los precios. Aquellos que pueden. Hay profesionales de la salud con los que yo trabajo que hemos incrementado los precios y no ha afectado el número de pacientes o clientes que llegan a las clínicas. Se ha mantenido. O inclusive revisemos esa estructura de precios, mantengamos los precios o podríamos ver una oportunidad de bajar los precios siempre y cuando disminuyamos los costos. ¿Sí? El juego aquí es vender más y hacer más. ¿Sí? Vamos a ver en los siguientes webinars estrategias para vender más, estrategias de ventas para darnos a conocer, para hacer cierres de ventas, para con nuestros clientes cómo les podemos vender más frecuentemente o que la factura sea un promedio más alto. Eso es lo que se llama el marketing del 10 por 10. Si yo les preguntara ahora de los servicios o de los productos que ustedes venden, que ustedes ofrecen, o las empresas en las cuales ustedes están, ¿cómo se dan a conocer? ¿Cómo se dan a conocer ustedes o su empresa? ¿Cuántas estrategias están utilizando? ¿Sí? Ahora es muy normal decir, bueno, yo lo que tengo son estrategias digitales, que suena muy bonito, ¿verdad? Y de repente esa estrategia digital es, sí, me doy a conocer por Facebook. Ahí es donde hago posteos y hago campañas y pago, ¿verdad? Y Mark Zuckerberg está recibiendo el dinero que nosotros estamos invirtiendo y puede que nos esté funcionando, pero solo por Facebook. Sí, hay empresas, tiendas pequeñitas que me dicen, no, yo Facebook, a través de Facebook. Y tengo buenos resultados, tengo un montón de gente que me ve, que me escribe, que me pregunta y que luego llega a comprarme. Y yo les pregunto, ¿y tienes suficientes clientes? Quisiera tener más clientes. Bueno, no, sí vendo, pero quisiera tener más clientes. ¿Qué está haciendo para darse a conocer más? Entonces, estamos basando nuestra estrategia de ventas en una sola acción, en el mercado digital, no voy a decir solo Facebook, en redes sociales, o en tener una página web. ¿Cómo definimos diferentes estrategias? ¿Cómo no ponemos todos los huevos en una misma canasta? ¿Cómo hacemos que nos demos a conocer, hacemos esa estrategia del marketing en diferentes caminos? Si una no me funciona, que las otras me respalden. Eso lo vamos a ver a detalle, con lujo de detalle, el próximo jueves para que no se lo pierdan. Dentro de eso, mejorar el flujo de efectivo. Uno de los juegos es no solo revisar los gastos o los costos, sino cómo recuperamos los ingresos. ¿Cómo vendemos más? Podemos ofrecer descuentos, ¿sí? Pueden ser ofrecer descuentos de pronto pago a aquellos que venden a crédito a una semana, a un mes, y necesitamos recuperar ese flujo de efectivo, realmente lo que les mencioné, ese dinero que tenemos en las cuentas, ¿sí? Y decirle a las empresas, si me pagas en 15 días, si me pagas en una semana, te doy un descuento por pronto pago, o llegar a acuerdos de pago. Nosotros mismos, estoy seguro que ustedes han solicitado acuerdos de pago. Nosotros mismos podemos dar acuerdos de pago. Aquellas empresas, aquellos clientes que también están pasando una situación diferente y nos dicen, bueno, es que no tengo cómo pagarte. Yo tengo empresas con las cuales venía trabajando desde el año pasado que llegamos a esta situación y me dijeron, Andrés, ¿cómo hacemos?
quiero seguir con el programa de coaching que estamos llevando, que normalmente nos reunimos todas las semanas o cada 15 días, pero no te puedo pagar el fee mensual en el cual acordamos, el contrato que tenemos. ¿Qué hacía yo? Los perdía. Les decía, bueno, y si no me pueden pagar, ni modo, listo. Hasta aquí llegamos. ¿Sí? Ellos se ven afectados, pero me veo afectado yo. ¿Cómo llegamos a acuerdo? ¿Cómo les decimos, bueno, qué sé yo, págame el 50%? No es que te voy a regalar ese otro 50%, sino lleguemos a un acuerdo de ese otro 50%, me lo pagas a futuro, qué sé yo, si el segundo semestre ya vemos que hay una recuperación durante el segundo semestre, en julio, agosto, ¿sí? O lo dividimos en pequeños pagos, ese 50% restante, en los 6 meses del segundo semestre. Le estoy ayudando. De repente la persona dice, y me ha pasado, empresas que me dicen, bueno, sí, un 50% todavía puedo, no hay ningún problema. Y trabajemos para mejorar la situación de la empresa. Y yo sé, y si eso sucede, pues yo sé que te puedo ir pagando ese otro 50% a más largo plazo. ¿Sí? ¿Cómo recuperamos el dinero que tenemos en la calle más rápido? ¿Cómo mejoramos nuestros sistemas de cobranza? Aquellas empresas que tienen una alta facturación, que tienen un alto portafolio de clientes, un portafolio de clientes muy numeroso, que están las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, perdón, que es algo normal y que hay clientes que pagan a tiempo, hay clientes que se retrasan, que lo tenemos a más de 30 días o a más de 60 días, o incluso empresas que están a más de 90 días. ¿Cómo mejoramos nuestro sistema de cobranza? No esperemos que los clientes solamente por su buena voluntad nos vayan a pagar. El recuperar el dinero no es responsabilidad de la persona que ya le facturamos, que ya le entregamos el producto, que ya le entregamos el servicio y que está, sí, obligado a pagarnos. Pero tal vez no está en una buena situación financiera, tal vez simplemente tienen esa mala costumbre de retrasarse en el pago. Si queremos recuperarlo, no podemos esperar a que ellos tomen la decisión. Es qué acciones tomamos nosotros. ¿Cómo mejoramos el sistema de cobranza? ¿Cómo mandamos correos de recordatorio? ¿Cómo hacemos llamadas de seguimiento? ¿Cómo acordamos acuerdos de pago para ir recuperando, probablemente no al 100%, muy de seguro no al 100%, pero cómo recuperamos ese dinero? Aquellos que están interesados, les puedo enviar un poco de documentación. Aquellos que tienen una empresa y que tienen un sistema de cobranza, cómo pueden mejorar el sistema de cobranza. Y, me pueden escribir, me pueden chatear. Luego por WhatsApp igual también me pueden mensajear y yo les envío una documentación de cómo mejorar los sistemas de cobranza. Y muy importante, cómo entender y actualizar los pronósticos de caja regularmente. ¿Sí? Yo quisiera que los que están conectados me dijeran muy sinceramente quién tiene, ya sea a nivel profesional o de empresa, un reporte de flujo de caja y un pronóstico de flujo de caja donde sepan hoy a 25 de junio, este mes, cuánto les ha ingresado, por qué medio les ha ingresado, cuánto han gastado, en qué han gastado y cuál es su proyección para el mes de julio, a muy corto plazo. ¿Quién tiene un reporte? ¿Quién tiene esa información? Me gustaría ahí en el menú que levante la mano, que aprieten el botón de levantar la mano, de quién realmente lleva ese control de su flujo de efectivo a nivel profesional. Muchas gracias, Luz. Veo otras personas que me están levantando la mano. Es importantísimo tener ese control de cuánto nos está ingresando y cuánto estamos gastando. Y aquí quiero enseñarles, y créanme que con muchísimo gusto les puedo compartir
algunos reportes ya creados. Hay muchos sistemas que hay ahora donde podemos llevar esa información, y si no lo podemos llevar en tablas de Excel que funcionan muy bien, inclusive para empresas. Reportes de flujo de caja actuales, donde simplemente tomamos esa buena costumbre, ese buen hábito de ir registrando todos los ingresos. Los podemos registrar por cliente, lo podemos registrar por facturas, simplemente lo podemos registrar, bueno, por día, cuánto me va ingresando. Hay empresas o profesionales que lo registran por el medio de pago, ¿verdad? Si le hicieron una transferencia, si le pagaron en efectivo, si le están recibiendo por tarjeta o si lo están recibiendo por otro medio, simplemente como para tener un control por dónde les está ingresando el dinero. Inclusive pueden tener, como lo ven aquí en pantalla, cuáles son las cuentas por cobrar que se tienen para saber cuánto nos está ingresando y cuánto todavía está en la calle que no hemos podido ingresar. Y reporte de cuánto estamos gastando y en qué al día, ¿sí? Termina el día de hoy, o bueno, terminó ayer 24 de junio, hoy deberíamos estar registrando cuánto gastamos el día de ayer y en qué gastamos el día de ayer. O lo podemos hacer una vez por semana o una vez por quincena, dependiendo del número de transacciones. Obviamente, entre más volumen, pues más seguido deberíamos de hacerlo. Y no tenemos que ser contadores, ¿verdad? Pero tenemos que registrar todas esas cuentas de gastos, ¿sí? Y definir esas cuentas de gastos, ¿verdad? Podemos poner luz, agua, teléfono, municipalidad. Lo podemos registrar todo en una misma cuenta y decir servicios públicos. Y luego poner el detalle y que se nos registre aquí en las cuentas de gastos. Yo les puedo compartir un reporte en Excel donde hay una hoja donde van registrando todos sus ingresos de forma diaria o conforme los van registrando, con el detalle que ustedes quieran. Otra hoja donde van registrando todos los gastos. Son reportes que uso a nivel de pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? O que mis clientes usan, les enseño a usar a nivel de sus empresas. La de gastos, donde va registrando cada uno de los gastos y donde establecemos cuentas. Vamos a ver, alguien nos está escribiendo. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ya Karen me pasó su correo. Claro, con mucho gusto le comparto la información. Y donde van registrando en una hoja todos los gastos de forma diaria y simplemente se actualizan unas tablas dinámicas, unas tablas pivotes. Para aquellos que conocen Excel, no hay que tener un conocimiento muy avanzado en Excel, simplemente se va actualizando y el reporte automáticamente se nos va actualizando. Y podemos decir, como en este ejemplo que vemos aquí, si vemos el mes de marzo, bueno, yo ingresé, no vendí, me ingresó, tengo en las cuentas 46 millones de mi empresa. Y gasté un total de, ya con impuestos, de 7 millones. Bueno, aquí hay un error en este. El flujo de efectivo neto es 46 menos 7, nos va a dar 39 millones. ¿Sí? O con el mes de enero. Ingresé 9 millones, pero gasté 10 millones, me quedó un flujo de efectivo neto negativo de 1.627.000. No es que la empresa está en quiebra, probablemente sí, tenía un flujo positivo que traía desde antes, pero tenemos que tener ese registro diario, semanal, mensual, de qué está pasando con el dinero de nuestra empresa. ¿Sí? Y si ustedes ven la primera columna, inclusive hay un presupuesto. Hay empresas que yo les pregunto, bueno, ¿tienen un presupuesto de gastos? No, no lo tienen. Ok, construyámoslo. ¿Cómo lo construimos? Bueno, comencemos a llevar el registro de flujo de caja. No hagamos el presupuesto. Hagamos el registro de flujo de caja, tengamos 3, 4, hasta 6 meses de historial y ahora sí, con ese historial podemos hacer un presupuesto para llevar un control. Y una vez que tenemos ese presupuesto, entonces comenzamos a hacer ya un flujo de caja
proyectado. No es registrar lo que vamos ingresando, lo que vamos gastando, sino es proyectar, como les decía que estoy haciendo con las empresas. Todas las empresas con las que yo trabajo ya tienen un flujo de caja proyectado para el mes de julio. Ya proyectaron cuánto va a ser su ingreso y el juego es que en el mes de julio su ingreso no tiene que ser menor a lo proyectado. Si es mayor, no hay ningún problema, muchísimo mejor. Y hay una proyección de gastos y no podemos gastar más de lo que dice esa proyección. Si es menor, tampoco tengo ningún problema. Y muchas veces tengo empresas pequeñitas donde está el dueño y el dueño es el que más gasta, pero ya hicimos un flujo de caja y tiene una persona, puede ser un financiero, un contador, a veces el asistente, un personal administrativo, y tiene la potestad de llevar ese control de gastos y decirle al mismo dueño, ojo, llevamos 15 días y en esta cuenta llevamos gastado ya casi todo nuestro presupuesto del mes y nos faltan 15 días más. No podemos gastar. Al mismo dueño se le puede decir esas cosas si nosotros llevamos una proyección. Otras acciones que tenemos que hacer es recortar la grasa, recortar todos los gastos que hemos estado hablando. Hay muchas opciones y creo que van a seguir y que las van a alargar de negociar términos con los bancos, con el gobierno, con los proveedores. No nos dé miedo de negociar con los proveedores, ¿sí? Por ejemplo, cosas pequeñitas. Yo en mi empresa pago servicio de seguridad y de repente yo dije, bueno, tengo que reducir gastos. El monitoreo de seguridad, yo sé que es algo importante, pero bueno, ni modo, es uno de los gastos que tengo que recortar. Y llamé a la empresa de seguridad y les dije, bueno, en abril no voy a pagar seguridad. No puedo, de todas maneras, vamos a trabajar desde casa, la oficina va a estar cerrada, vamos a sacar las cosas y no creo que nos vaya a pasar nada. Bueno, la misma empresa proactivamente me dijo, no, don Andrés, nosotros estamos pasando por una situación diferente, páganos el 50% durante 3 meses y no es que el 50% después me lo van a cobrar. Eso no sirve a nosotros, ¿sí? O simplemente hay empresas que pagaban un alquiler y yo les dije, bueno, hablen con la persona dueña del local, negocien. Y la mayoría de las veces la negociación fue positiva, ¿verdad? Minimicemos los gastos fijos, eliminemos todo lo que es un lujo, ¿sí? De repente cosas que no la veíamos como un lujo antes de esto, ahora sí lo es, ¿sí? Gastos de oficina que podemos reducir. Una odontóloga con la que trabajo compraba los materiales que necesita para sus servicios por cajas, ¿sí? Y es inventario que le duraba 9, 10 meses, hasta 12 meses. Bueno, ahora ya no lo está comprando por cajas, ¿sí? Porque es un desembolso en ese momento muchísimo mayor. Ahora lo que está haciendo es, bueno, sé que yo voy a necesitar 5 unidades. Voy a comprar una más, voy a comprar 6 unidades y conforme yo voy viendo que se me va gastando, voy comprando poco a poco. Suspender pago de horas extras a aquellas personas que tengan una empresa, que tengan un equipo, que están pagándole al personal. Hay que eliminar las horas extras, ¿sí? Hay que readecuar esos horarios de trabajo. Aquellas empresas que trabajan con procesos productivos, ¿sí? O que tienen mucho inventario, el control de inventarios. Acuérdense que los inventarios es uno de los activos más caros. Yo le digo a las empresas, las cuales tienen un inventario muy alto, es que vean ese inventario no como el producto ahí en los racks, en los anaqueles de sus bodegas o de sus almacenes. Véanlo como dinero, ¿sí? Ese dinero está ahí, está en las bodegas. Lo que pasa es que no es dinero, es producto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para convertirlo en dinero?
O imagínense que tenemos demasiado inventario que no se está moviendo, que de repente tenemos muchos meses de cobertura y resulta que es dinero, pero no lo podemos tocar. Entonces, ¿cómo hacemos un control de inventario, controles de calidad? ¿Cómo redefinimos roles y rendición de cuentas? Y aquí estoy hablando de las personas, ¿sí? Las personas también saben cuál es la situación, también están cuidando su trabajo y agradecen el que las empresas, muchas empresas están haciendo todo el sacrificio para no despedirlas, inclusive con recortes del 25, del 50%, y aún así están agradecidas. Y muchas veces hay recortes de la jornada laboral, recortes del salario, y se les está pidiendo más. Y las personas están dispuestas, están diciendo, bueno, yo prefiero hacer más, entiendo la situación de la empresa, prefiero hacer más y conservar mi trabajo y que cuando esto salga, simplemente me sea reconocido o por lo menos continúo con mi trabajo. Y una recomendación final, con todo lo que les acabo de mencionar, hagan un diagnóstico de la salud de su negocio. Un diagnóstico en todas las áreas, en cómo estamos utilizando nuestro tiempo, cómo están utilizando el tiempo las personas que trabajan para nosotros. Hablamos mucho del dinero, cómo estamos planificando, cuál es nuestro servicio al cliente. Hay mejoras que podemos hacer, que lo vamos a ver en los próximos webinars que tenemos. ¿Qué estamos haciendo a nivel de mercadeo y ventas, que son los próximos 2 temas que vamos a tener? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestros sistemas, con la tecnología que tenemos? De repente podemos reducir gastos ahí, o de repente no podemos reducir gastos, pero podemos ser más eficientes a través de sistemas de tecnologías. ¿Cómo trabajamos ahora con nuestro equipo de trabajo? Tengo una empresa de tecnología, se los comento porque creo que nos ayudó mucho, donde el dueño de negocio cuando comenzó esto de la pandemia se bloqueó. Mandó a todo el mundo a trabajar desde casa, estaba trabajando desde casa, obviamente la actividad comercial se le redujo y nos seguíamos reuniendo de forma virtual y me decía, Andrés, es que hay poca venta y mi gente está trabajando, yo les estoy pagando y les voy a seguir pagando, pero están haciendo muy poco. Yo creo que les está sobrando el tiempo y no sé qué hacer. Y yo le dije se llama Ignacio, hemos estado hablando y usted siempre me ha dicho de que su personal necesita capacitación, que hay cosas que necesitan mejorar, inclusive me había mencionado de que quería que llevaran cursos de Excel porque tienen que hacer mucho reporte, llevar mucha información, pero que nunca había tiempo. ¿No será que ahora es tiempo que las personas se capaciten? Si se está quejando de que están ahí, están haciendo lo que pueden, pero aún así les sobra tiempo, ¿cómo trabajamos en ello? ¿Cómo mejoramos sus habilidades? Porque esas habilidades realmente es una inversión, esa capacitación, esa educación para futuro. Y nos ha resultado muy bien. Hagamos un diagnóstico en todas las áreas de la empresa para ver qué oportunidades tenemos, qué debilidades que tenemos que mejorar. ¿Y qué va a pasar después de esto? Vean, hay muchos economistas y yo soy financiero, pero no soy economista. Y creo que, bueno, como todo es una proyección, se pueden equivocar, pueden estar cerca o pueden estar lejos. Lo que sí es cierto y lo que todos coinciden es que la crisis va a pasar en algún momento. Tal vez no sea que, así como nos vino la crisis de un día para otro, un día no estábamos en crisis, el día siguiente sí estábamos en crisis, porque así es como se nos vino de golpe. Probablemente no es que vamos a salir de golpe, no es que hoy estamos en crisis y la próxima semana ya todo pasó, ya todo se resolvió, listo, se tomaron las acciones y vamos a salir de la crisis. Probablemente de esta crisis vayamos saliendo poco a poco, despacio, día a día y depende de la industria o el sector donde estemos.
Pero toda crisis pasa, no es permanente, ¿verdad? Y hay muchas proyecciones para finales de año o para principios del 2021, estén equivocadas, estén cerca o estén lejos, pero sí hay proyecciones de que evidentemente llegamos a una crisis, bajo la curva del nivel económico y tiene que irse recuperando. Va a haber un crecimiento. ¿Cómo nos preparamos hoy para aprovechar ese crecimiento? ¿Y qué aprendemos de esto que estamos viviendo? Yo le preguntaba a una experta financiera, una profesional que conozco que ha trabajado mucho en banca, en bancos, eh, ¿qué tienen que hacer las empresas y los profesionales independientes? ¿Qué podemos aprender? Y le hacía la reflexión de que muchos no estábamos preparados, que nos vino una crisis que obviamente no la estábamos esperando, no es estar preparados a que se venga una pandemia, es estar preparados a nivel financiero de cualquier crisis que tengamos, sea de nuestra empresa solamente, de una industria o del país o a nivel mundial como ahora, ¿cómo nos podemos preparar mejor financieramente? Sí, esta crisis va a pasar. Ojalá que durante mucho tiempo haya un proceso de recuperación y de bonanzas, pero no podemos decir que nunca más va a volver a haber una crisis. ¿Cómo podemos aprender de la situación actual? Y si se viene una nueva crisis, estar mejor preparados. De lo que aprendemos tenemos que viajar más livianos, ¿sí? Si nosotros ahorita estamos reduciendo gastos y salimos de esto y nuestra empresa o nosotros mismos estamos generando suficientes ingresos, generando utilidades, teniendo bonanzas, mantengamos los gastos al mínimo necesario, mantengamos los gastos reducidos, no tengamos lujos, eso es algo que tenemos que aprender. La reducción de gastos la hicimos obligatoriamente ahora, pero tenemos que mantener esa disciplina de siempre controlar los gastos, de siempre controlar el endeudamiento de las empresas. El endeudamiento es bueno, pero hasta cierto nivel, hasta cierto porcentaje. Tengamos un control de esos gastos fijos y mantengamos al mínimo. Pensemos que todo es un lujo, que si tenemos ese gasto es porque es necesario. Si no es necesario, no lo tengamos. Y algo muy importante, cuando vayamos saliendo de esto, cuando nuestros ingresos sean mayores a nuestros gastos, y de repente tenemos nuestra empresa y nuestra empresa está generando utilidades, probablemente yo como dueño de la empresa me tengo un salario, pero cada vez que hay utilidades, hago una repartición de utilidades, ¿verdad? Y ojalá no tenga socios y esa repartición de utilidades significa que me llegan a mí de manera personal, ¿verdad? Y todas las utilidades del negocio me llegan a mí. ¿Cómo de repente comienzo desde hoy, si ya estoy teniendo, aunque sea pequeñas utilidades, en pensar en reservas de flujo de capital? ¿Cómo hago que las cuentas que tengo en la empresa o las cuentas que tengo como profesional independiente, haga que yo tenga dinero y piense, bueno, si se viene una crisis con el dinero, con los ahorros, ¿sí? Con las reservas de capital que tengo ahora, puedo subsistir con el nivel de gastos que tengo actualmente un mes. ¿Cómo hago para que se me vaya alargando, para que se extienda a 2 meses, para que se extienda a 3 meses? Tampoco voy a pretender que tengamos reservas para 2 años, que probablemente sea dinero que no estemos bien utilizando, pero que tengamos una reserva para 3, 4, hasta 6 meses y decir, bueno, si se me viene una crisis, estoy muchísimo mejor preparado para esa crisis futura. Y ya para ir terminando, lo que nunca, nunca, nunca tenemos que hacer es no seamos espectadores en el sentido de está pasando lo que está pasando, lo que todos conocemos, pero no solamente nos enteremos, escuchemos las noticias, que no se sobreinformen
tampoco, ¿verdad? Las noticias es bueno saber lo que está pasando, pero no le llenemos la cabeza de cosas negativas, pero no seamos espectadores, tomemos acciones. Estamos viendo muchos ejemplos de gente que está saliendo adelante o que está avanzando con muchísimo esfuerzo y que decimos, qué bueno, y de que de repente nos da envidia. Bueno, que no nos dé envidia, que seamos nosotros los que estemos tomando acciones. No dejemos de agregar valor en nuestros servicios, en nuestra empresa, en cómo los clientes nos ven. Una pregunta que me gusta mucho aquí y que le hago a mis clientes es, cuando todo esto pase, ¿cómo queremos que nuestros clientes nos recuerden? ¿Sí? Nos pueden recordar como que, bueno, es que se vino la crisis y me dejó abandonado, nunca sentí un apoyo, o sea, más bien tuve que ver yo cómo me resolvía y más bien me cobró y me cobró y me cobró y llegaba, antes no llegaba a venderme y ahora de repente sí llega el vendedor 2 veces por semana a venderme, ¿verdad? Porque ahora sí están urgidos, no me apoyó. O la otra respuesta es, bueno, no, se vino la crisis y ni bien ni mal, siguieron igual. O queremos que nos recuerden porque realmente agregamos valor, de que les apoyamos, ¿sí? De que esos clientes una vez que esto termine sean mucho más fieles y mucho más leales porque les agregamos valor. No dejemos de crecer. Ahora es cuando debemos aprender y tomar acción rápido. Continuemos con nuestro crecimiento, con nuestra capacitación, así como este webinar que espero que les esté sirviendo. Hay muchísimos ahora. Hay muchas formas de poder, de forma virtual, aprender, capacitarnos, crecer en el conocimiento de las cosas que no tenemos. Si somos dueños de negocio, nuestra formación empresarial, desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, habilidades de finanzas, aunque seamos ingenieros, abogados, de marketing, de ventas. Y no estamos solos, esta crisis la estamos viviendo todos y hay muchas personas que están dispuestos a ayudar. No nos sintamos solos, no nos sintamos con toda la responsabilidad. Confíen en las personas en las cuales ustedes confían, comuníquenles, compártanles sus sentimientos y apoyémonos en aquellas personas que de repente nosotros no tenemos conocimiento de algo y conocemos a personas que tienen ese conocimiento. Apoyémonos en esas personas. ¿Sí? Siempre me gusta ir terminando con una reflexión y esta dice, cualquier crisis tiene 3 cosas, una solución, una fecha de caducidad, ya dijimos, esta crisis va a pasar, va a terminar, y una enseñanza, que eso es lo importante. ¿Qué aprendemos de esto para salir muchísimo mejor parados? Recuerden que tenemos nuestro próximo evento el próximo jueves, igual a las 2 de, jueves 2 de julio, a las 10 de la mañana. El tema que vamos a ver es el de marketing y marketing ante esta nueva realidad. No podemos seguir haciendo lo mismo. Les dejo mi información. Tienen mi correo. En la firma de mi correo está toda la información, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Y aquellos que están interesados, actualmente estamos ofreciendo diagnósticos de cortesía. Vimos ahora hacer un diagnóstico de la empresa. Nosotros podemos ayudarles a las empresas a hacer un diagnóstico de cortesía. Lo podemos hacer presencial para aquellos que no tengan ningún problema. Nosotros también tomamos todas las medidas sanitarias, o lo podemos hacer virtual inclusive. Eso sí es para empresas, para pequeñas o medianas empresas. Estamos ofreciendo diagnóstico de cortesía. No tiene ningún costo ni ningún compromiso. ¿Sí? Hacemos el diagnóstico. Les vamos a apoyar en decirles en todas las áreas del negocio, en todas las áreas funcionales, en qué están bien y a dónde tienen oportunidades. Hay una evaluación que porcentualmente les dice cuál es el avance que tienen en cada una de esas
áreas funcionales. Ahí está un landing page, una página de aterrizaje, una dirección web donde pueden encontrar el detalle de qué significa o el detalle de qué hacemos en ese diagnóstico de cortesía, cuáles son las características para poder aplicar, pero lo estamos ofreciendo con una cantidad limitada, obviamente, pero para aquellos que están limitados. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta aquí la información. De verdad, espero que les haya servido. De verdad, espero que tomen acción, por lo menos una idea que se hayan llevado de hoy, que tomen acción. Karen aquí me está escribiendo. Ok, me está hablando sobre la proyección de ingresos. Igual le vamos a compartir los archivos o los reportes de flujo de efectivo que tenemos. No sé si alguien más, vamos a ver, tenemos una pregunta. Buenas, ¿cuál era el punto 6 de recortar la grasa? No sé quién me lo puso. Bueno, recortar la grasa significa recortar todos los gastos que tenemos, revisar ese presupuesto de gastos y ver a dónde podemos irlos disminuyendo. Créanme que eso nos va a ayudar mucho a alargar ese flujo de efectivo que tenemos. No sé si tenemos todavía unos minutos, si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Karen dice, don Andrés, muchas gracias, una excelente explicación. Espero participar en los próximos webinars. Gracias y saludos, nos dice Julio. Si no hay más, los espero el próximo jueves. Muchas gracias, Carolina, a usted también. Aquellos que están interesados en que les comparta la información de la presentación de hoy, que les comparta algún reporte de flujo de efectivo ya preparado, también se los puedo pasar. Escríbanme al correo o escríbanme al WhatsApp, como ustedes quieran. Aquellos que están interesados en la información que les dije para mejorar el proceso de cobranza, también escríbanme y les puedo apoyar. Si no tenemos más, les agradezco muchísimo su participación a todos. Tuvimos una participación bastante concurrida y los espero el próximo jueves a las 10 de la mañana con el tema de marketing. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.